Los invitamos a que le den like, a que suscriban al canal y a que nos compartan antes de ir al siguiente tema, que es las selecciones nacionales. Vino la fecha FIFA, y en la fecha FIFA, México aprovechó para jugar contra Colombia y el día de mañana contra Ecuador. Y por otro lado, en el Mundial Sub-20, México pasa el llamado, que es el grupo de la muerte, donde estaba España, Brasil y Marruecos, pasa como primer lugar y derivado de eso le tocó jugar contra Argentina. Pero pasó como segundo lugar y derivado de eso le tocó jugar con Argentina. Lo platicamos aquí la semana pasada. Vamos a ligar ambos análisis como selecciones nacionales. A ver, a partir de que llega la Bomba Rodríguez, que invita a Ibar Cisniega como presidente de la federación, hay que entender que pues, Ibar Cisniega fue presidente de la Comisión Nacional del Deporte. Él había sido deportista de alto rendimiento, fue pentatleta, dirigió el deporte en el Seguro Social, posteriormente estuvo trabajando también un ratito ahí con Chivas, y es una persona que en materia deportiva conoce muy bien lo que es el manejo administrativo y técnico del deporte. O sea, ahí no hay ningún problema. Por algún motivo invitan a Linini como el jefe de entrenadores de selecciones nacionales de las menores y elaboran un proyecto que se ha venido a aplicar en la sub-20, sub-17. Recordemos que los dos títulos mundiales que tenemos son en la sub-17 y en la mayor el único título importante a nivel internacional es la medalla de oro de Juegos Olímpicos y un tercer lugar también de Juegos Olímpicos. Campeonatos del mundo de la sub-20 y la abierta pues no han existido y se volvió a manifestar en el caso de la selección de sub-20 pues que esto no va a ocurrir tampoco ya en esta porque quedamos eliminados por parte de Argentina. Decíamos aquí que la selección sub-20 es la mejor armada en los últimos tiempos. Todos los jugadores de ahí, con excepción del portero suplente, ya han debutado en la primera división. De hecho, han sido algunos de ellos incluso titulares en sus equipos. Y pensamos que con eso podrías competir contra Argentina, que Argentina no presenta a lo top de sus jugadores. A lo mejor le faltan 3, 4 top, que por cuestiones de permiso de sus equipos europeos no llegaron. Pero lo cierto es que ni siquiera con eso le pudimos competir muy bien al equipo argentino. Y el debate ha estado, después de los resultados, que si fue un asunto del técnico por haber cambiado la estrategia. Para mí atraviesa más que nada por la formación de los jugadores, que les falta una formación mucho más combativa, una formación mucho más comprometida, que sí tiene Argentina, sí tiene Uruguay, sí tienen otros equipos de Sudamérica que encuentran en las selecciones nacionales una representación realmente nacional y en donde asumen el compromiso de liderar a su pueblo y asumen el compromiso de ganar esos partidos. El debate de dos corrientes históricas del fútbol argentino, como es los menotistas contra los bilardistas, siempre ha estado en el cómo ganar. Mientras Menotti se apegaba más al juego limpio y a un juego mucho más brilloso, los bilardistas, como prácticamente todos los que jugaron con él en el 86, que se volvieron técnicos como Ruggeri, todos ellos dicen hay que ganar a como sea. Y a como sea es a patadas, es haciendo tiempo, es dopando al adversario, es no dejándolo dormir. Es decir, hay toda esta visión de cómo hacerlo. Y indudablemente que se enfocaron en desarticular al equipo mexicano. ¿Cómo? Pues dándole con todo a Mora, ¿no? El chavo, pues también creo que no lo preparó bien el entrenador para decirle esto va a ocurrir contigo, por lo tanto pues necesitamos también que el resto del conjunto confíe en otros compañeros y él jalar marca y entregar la pelota a otras personas. Pero bueno, el hubiera no existe, no apareció Mora porque pues lo marcaron a como quisieron los argentinos, no tuvimos capacidad de respuesta en esos momentos, los goles que se suscitan son goles que pues incluso son muy infantiles por las pérdidas de marcas, en fin, pero Argentina nos gana. Y luego en la selección nacional abierta, el debate está si después de la derrota con Colombia por 4-0, el Vasco Aguirre se tiene que ir. Y empiezan todos a decir que se vaya, que se vaya, que se vaya y que asuma el cargo el turco Mohamed o Jardín, sin saber si ellos quisieran o no. El asunto aquí me parece que era de esperarse que por haber sido amigo
Javier Aguirre de la Bomba, y ya no estando la Bomba, faltaban resultados como el de Colombia para que se viniera la presión para quitarlo. Dudo mucho que ahorita la federación asuma la responsabilidad y el riesgo de quitarlo. Eso no va a ocurrir. Se van a quedar los jugadores que están, se va a quedar el técnico que está, y lo único que hay que poner chonguitos es de que el trabajo que realice Javier mejore un poco a la selección. Hace 8 días aquí dijimos, el gran problema para México es que en la selección mayor, cada vez que nos enfrentamos a jugadores de raza negra, cómo se nos complica. Y la élite mundial del fútbol está ya siendo prácticamente cooptada por los jugadores de raza negra, que son más fuertes, son más potentes, son más veloces, y al futbolista mexicano esto se le complica. Quienes hemos visto la evolución del fútbol colombiano, sabemos que viene como una política de Estado a través de Coldeportes, pues el desarrollo de lo que ellos le llaman microfútbol o fútbol de salón, y que precisamente con el cúmulo de canchas que hay, una en cada esquina de los barrios de allá de Colombia, pues ha permitido tener un semillero muy grande de jugadores, y esto pues obviamente ha traído sus... Y ahora con un buen técnico que los ha puesto a jugar desde el año pasado o antepasado, donde estuvieron en la Copa Oro, en la Copa América, y en donde mostraron sus potenciales. Realmente Colombia le compitió de tú a tú a Argentina de Messi, y no le ganó nada más porque ahí el arbitraje y otras cuestiones lo impidieron, pero en realidad Colombia es un equipo top en este momento. No creo que merecía el 4-0, pero pues se le dieron la oportunidad, los errores de los del equipo mexicano y sus jugadores, y ahí estuvo este resultado. Así que Carlos, mucha tinta, mucha saliva se está gastando en algo que ya vamos a saber que va a terminar como en este momento está terminando, una selección nacional que continuará con su mismo cuerpo técnico, con los mismos jugadores, rumbo al campeonato del mundo, y eso sí, con el impacto negativo en materia comercial, porque incluso ahora solamente se ha vendido el 20% del boletaje para el juego de mañana con Ecuador. Sí, o sea, es increíble que lo de Argentina, pues hasta los que somos aficionados lo vemos históricamente, ¿no? O sea, cuando nos enfrentamos con ellos en mundiales, es la misma, o sea, es golpear, es amedrentar, y no nada más con México, o sea, ya es un sistema o una ideología de jugar, de lo que comentabas de la parte de los otros técnicos que metieron esa mentalidad, y yo casi me aventé toda la eliminatoria de Conmebol, prácticamente casi todos los partidos de Argentina y de otras selecciones, y es en todos los partidos, o sea, cuando se ven superados es el hachazo, el codazo, el empujón, o sea, es ya parte de un sistema de juego de ellos para incomodar o empezar a diezmar a los rivales, y a Colombia se lo hicieron a James, no lo paraban del suelo, o sea, esa parte creo que ya todos los equipos lo tienen bien visto. Recordemos la final de Qatar contra Francia, y fue lo mismo, o sea, no paraban a Mbappé del suelo, o sea, y se paraba y lo volvían a patear, y esa parte del ganar como sea, pues que también te deja parado como país, ¿no? O sea, es tener a uno de los jugadores que mejor, o que ellos mencionan que hasta tiene una religión como Maradona, y pues es el claro ejemplo de lo que no se debe hacer en el ámbito del fútbol como valor, ¿no? O sea, es todo el antivalor que puede tener un deportista, como lo es el dopaje, las drogas, todo este tipo de cosas que son los antivalores de un deporte. Y Messi, que ahora que estaban mencionando el promedio de la estatura de México, de Mora, de Camberos, de todos los jugadores, que si podían, el otro día estaba escuchando un debate que para el fútbol mundial no podrían ellos aspirar a estar en los grandes equipos por este tipo de cosas, ¿no? Por la estatura, por el físico, y que si ahorita podrían tomar un plan de hormonas para el crecimiento, pues es considerado dopaje, porque las sustancias que te dan para el crecimiento, pues
ya altera esta parte, y pues Messi lo usó de chiquito, o sea, lo usó en fuerzas inferiores, y esa parte pues es la que lo llevó a tener la estatura que tiene ahorita, pero lo hemos visto en Libertadores, aquella final contra Chivas, los escupitajos, cómo no los dejaban salir del vestidor, o sea, y no nada más contra Chivas, contra equipos brasileños, o sea, todo el antifútbol lo practican al 100, o sea, son maestros en eso. No olvidar que se tuvo que llevar una final de Copa Libertadores a España porque se canceló 2 veces en Argentina por este tipo de incidentes, o sea, muy graves. Creo que esa parte ya distorsiona lo que es un evento deportivo, allá una enfermedad social que tienen ellos ya de llevarla a extremos, y creo que esa parte, no sé por qué, hablando respectivamente de México, los jugadores achican, o sea, esta parte de tener más jugadores, que eso yo sí les admiro al Bofo y a Cuauhtémoc, que son de los únicos 2 jugadores que nunca se achicaron en ningún lado. O sea, incluso el Bofo en esta parte de hacer romper filas en un himno nacional, y toda esta parte de reprochar esa cultura que ellos tienen, y creo que esa parte de jugadores, generar jugadores así de carácter, de no dejarse, pues estos jugadores mexicanos que tienen talento, pues terminaron sucumbiendo ante la presión y ante los golpes, y a mí sí me hubiera gustado, no me gustan los golpes como tal, sé que la violencia no está bien, pero hay momentos en que si te juegan así, pues no te tienes que achicar y jugarles igual, ¿no? O sea, yo vi el resumen y se rotaban, y lo hacen en la mayor también, se rotan las faltas al jugador clave del otro equipo, y pues pueden tener a todos en amarilla, pero ya le dieron como 20 hachazos al jugador, ¿no? Entonces esa parte creo que México se quedó corto en la parte mental y en la parte de personalidad, y creo que pues es reflejo de todas las categorías en México, que nos cuesta trabajo ese tipo de rivales. Y contra Colombia, yo lo dije en el análisis previo, que Colombia es del tercer lugar de la eliminatoria, o sea, superó a Uruguay, nada más quedó por debajo de Argentina y de Ecuador, un Ecuador que se va a enfrentar a México mañana, y que para mí es de los rivales más fuertes que va a tener, porque Ecuador nada más permitió 3 goles en 18 partidos. Defensivamente habla que es una muralla, y de goles, tú ya lo mencionaste, la raza negra, prácticamente el 95% de sus jugadores son de raza negra, miden más de 1.70, tienen la complexión física demasiado marcada, y creo que México se va a ver mañana exhibido por Ecuador en la parte de velocidad, en la parte de toque. Yo lo único que espero, que México sea inteligente y pueda esperar a Ecuador, o sea, cerrarle el espacio a los jugadores, y de ahí buscar un contragolpe o buscar un pelotazo a balón parado que pueda darte una oportunidad de ofender. Yo de otra manera no veo que México pueda competirle a Ecuador. Todos los equipos que le han competido de manera diferente a Ecuador en la eliminatoria han hecho eso, los han esperado, y se les complica a los jugadores ecuatorianos cuando su fuerte de ellos es la velocidad y el campo abierto. Si no les das eso, son muy limitados técnicamente en estar generando jugadas, no son de hacer paredes, son más de disparos de media distancia o centros, porque tienen delanteros de arriba de 1.75 de altura, y para mí esa creo que va a ser la encomienda para México, esperarlos, tratar de cansarlos, de que ellos se cansen en buscar generar alguna, y México los tiros de esquina y tiros libres, ser muy claros, y ahí tienen a un especialista, se supone, como Rafa Márquez, que tienen que buscar una jugada de esas, de táctica fija, para poder sacar ventaja a Ecuador. Si no, o sea, yo espero que México, si no aspira a ganar, que al menos aspire al 0-0, o sea, que se repliegue, y así ya escuché, y lo han dicho algunas personas, nada nos gusta a los aficionados, y eso es muy cierto. Juegas
a atacar, te comes 4 contra Colombia y no, es que debieron replegarse, debieron jugar atrás. Juegan atrás y no, es que México no debe ser ratonero. Yo soy de la idea que cada equipo debe jugar como puedas jugarle al rival. O sea, viendo tus ahí entramos, y tus derrotas. pero ahí entramos a esta parte cultural, filosófica, de entonces el resultado está por encima de todo. Y eso es lo que debe de aprender el futbolista profesional de México. Si entramos en esa situación, a ver, cuando toma uno los cursos de entrenadores de fútbol base, hay muchos principios que te enseñan que deben de ser los valores, no los antivalores, los que le debes de enseñar a los niños. Uno de ellos es el fair play. Pero aquí hemos tenido futbolistas mexicanos que han traído, en este caso, alfileres y le han picado las nalgas a adversarios, ¿no? Muy similar a lo que hacen los argentinos. El asunto es la decisión de hacerlo. Esto que le llaman ellos ser cancheros es tener el deseo de ganar a como dé lugar. Implica el adversario contra el cuerpo técnico del otro equipo, el arbitraje, todo eso, y bueno, hay que prepararse para ello. Y cuando tú narras lo que es la decisión de los jugadores argentinos, pero que son indicados por el cuerpo técnico de ve y pártele la madre a Mora, uno, luego el otro, ¿por qué no lo hace en este caso el propio Javier Aguirre? Y todo de él, de lo que se dice, es que jueguen con una actitud importante, defendiendo los colores patrios, bla, bla, bla. No sé si ya en corto, dentro del vestidor, les explique qué hacer con cada uno de los adversarios, que esa es la parte medular, en donde tengas perfectamente la lectura de tu cuerpo técnico de cómo enfrentar al adversario. Entonces, hay una jugada creo que es el segundo gol, en donde la pelota que le filtran bueno, primero pierdes la pelota, la recupera James Rodríguez en la mitad de la cancha, se la filtran a Díaz y agarra en movimiento a Jorge Sánchez. Si él se barre, si intenta barrerse, cuando menos le complica la jugada a Díaz porque le estorba, pero el no hacerlo permitió que Díaz agarrara la pelota y se presentara de frente a Malagón. Y luego Malagón en 2 goles se entrega. Y en creo que fue el cuarto, es peor porque a él sí pudo haber salido él. Entonces, ese tipo de cuestiones que tiene que ser un portero arrojado, loco, ¿no? Prácticamente, porque pones en riesgo tu integridad física. Los jugadores argentinos están dispuestos a hacerlo. Sabemos la historia de Gago, que aún con la fractura que tuvo, jugó parte del partido defendiendo la camiseta argentina. ¿Hasta dónde el jugador mexicano lo va a hacer? Ese es el meollo del asunto. Y ahí es donde estamos. Esa pequeña franja mental que te va a permitir dar el salto o no a lo que sería una competencia de altísimo nivel, porque no atraviesa por la estatura, no atraviesa porque el juego de conjunto te permita con estas voluntades sumarte a ser un equipo que se la crea y que pueda obtener resultados relevantes. No, y como ese ejemplo de Gago, hay otros como Beckenbauer, creo en uno de los mundiales que jugó con en el 70, el hombro dislocado. El hombro dislocado. Vimos apenas en el amistoso al jugador de Gómez, se llama el lateral de Chivas, que se le desacomodó el hombro este sábado y siguió jugando. O sea, ahí ves cuando el jugador tiene hambre y lamentablemente creo que la idiosincrasia de los mexicanos nos cuesta ese sacrificio, o sea, nos cuesta dar el extra en el rendimiento, y lo hablo en todos los sectores, y somos no quiero generalizar, pero somos muy conformistas en la parte de cumplo con lo que tengo que hacer, y si no, en algún momento sí tenemos que dar ese salto de calidad, de la mentalidad de decir, pues si no me está alcanzando, tengo que hacer el doble de esfuerzo para sacar el resultado que yo pretendo, ¿no? Te voy a interrumpir con eso. Recientemente vimos 2 videos que subió Eric Lira, ¿no? En donde describe cómo es que se está preparando, tiene la intención y se queda corto de contratar un médico funcional, de mejorar su nutrición, lo acaba de firmar Nike, su
manager es una persona que está todo el tiempo con él, lo está orientando de manera positiva. Pese a ello, en la jugada donde Díaz, en uno de los goles, Eric quedó desarticulado, eso me queda claro, pero al momento de corretearlo, se vio una distancia increíble, ¿no? Y que tampoco fue para faulearlo. Entonces, ese tipo de cuestiones sí marcan la diferencia, en donde tú, pese a que tienes una actitud y una voluntad muy profesional, te estás cuidando, quieres mejorar, y él dice, tengo que estar en el campeonato del mundo, lo discutíamos el sábado, ahí varios de nosotros, donde decíamos, bueno, tú dices que traigan a Obed, sí, pero Obed, ¿qué posición va a cubrir? Si tienes en este caso, a Eric Lira, Pero por ejemplo, a eso es a lo que me refiero. O sea, este tipo de jugador como Obed, digo, en el resumen no aparecen todas las jugadas o en específico de Obed, pero ese tipo de jugador que no se achica, que mete la pierna, o sea, yo el más claro ejemplo que tengo de él es en Conca Champions, que es donde lo he visto más. Este partido contra el Inter de Miami, donde no se arruga, donde mete la pierna, donde le dan patadas, porque él fue clave, o lo tomaron como jugador clave y no lo paraban del suelo, o sea, lo tiraban en cuanto podían. Y creo que esa mentalidad, por ejemplo, tú lo has mencionado, Edson Álvarez. Edson Álvarez es más golpes que fútbol. Por algo el rendimiento que ha tenido el último año, hablando de Edson Álvarez, ha sido a la baja. Tan es así que está en el Fenerbahce, de estar en la Premier League. Creo que esa parte de jugadores que ya no te van a dar más. O sea, ¿yo qué voy a esperar de Charlie Rodríguez, de propio Edson, de Eric Lira, en la media cancha, que ya no van a dar más? O sea, ahí ya no nosotros como aficionados seguimos aspirando o queriendo un resultado diferente. A ver, Carlos, tenemos que ser conscientes de los jugadores que tenemos. A ver, Carlos, pero que no se nos olvide quién está como entrenador. Si tú tienes un entrenador como Javier Aguirre, que reconoce que la cajeteó en los cambios en el juego con Estados Unidos, el mundial más cercano para haber pasado al quinto partido, si reconoce lo que pasó con el Bofo Bautista, que son momentos claves, porque estás jugando en un mundial, son 3 partidos, y uno de ellos la calabaceas, pues es el 33%, ¿no? ¿Cómo vas a esperar que Javier Aguirre cambie su forma de ser? Chango viejo no aprende maroma nueva. A lo mejor muchos de nosotros decimos, es preferible que el campeonato del mundo jugado aquí prepares a los jóvenes rumbo al 2030 a que con los mismos jugadores viejos logres lo mismo que podrías lograr con los jóvenes. Sí, a eso es a lo que me refiero. Esa no es la forma de ver el negocio y no es la forma de ver las cosas de quienes están tomando decisiones. Entonces, una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que va a suceder. Cuando analizamos las cosas, no hay que dejarlo en lo que deseamos, porque si no, el análisis no te lleva a tener una visión futura real de lo que va a ocurrir. Y aquí el asunto es, Obed no va a ser convocado, tienes al Machín, tienes a Romo, tienes a Eric Lira, tienes a Charlie Rodríguez, no sé quién más se me escapa, ¿no? Esa va a ser la media cancha de México. Tienes a Marcel, ¿no? O sea, Lainez no juega mal, pero no es el tipo que necesitamos en la selección. Entonces, hay detalles. Por ejemplo, tú me dices, Lainez o Camberos. Camberos. Sería mi apuesta. En la misma posición que juega Lainez, ¿eh? Más que ahí entras en una pinche discusión. Javier Aguirre los quiere a perfil cambiado. Camberos por el lado derecho te puede dar amplitud. No, y por ejemplo, vemos a Alexis Vega. Alexis Vega no es el mismo de Toluca que en selección. Por eso. O sea, en estos partidos que ha tenido, y estamos hablando del mismo año futbolístico, Alexis siendo clave ahorita en todos los títulos de Toluca, en todos los partidos prácticamente, y no ha sido el mismo. O sea, hay algo que no los deja explotar su propio nivel. Dicen que es porque los tiene muy acartonados al 4-3-3. Yo apelo a que también los jugadores, lo hemos dicho, tengan jerarquía dentro de la cancha y pues va sintiendo el partido. O sea, llega un momento en que tú también, esos liderazgos de la cancha, te decía, a ver, pues así nos miente la madre del Vasco en el vestidor, pues nos agrupamos y vemos cómo lo solucionamos aquí. Esa parte creo que también le hace falta a la selección, jugadores líderes. Ahorita yo no veo a ningún líder en la selección, hablando de la mayor. También creo que si mañana, porque ya escuché a algunos periodistas
diciendo que mañana México le va a ganar a Ecuador. O sea, seamos realistas. México tiene un jugador en la elite que es el Chaquito, y en la elite, digo, de un equipo histórico como lo es el Milán. El Milán no brilla en Italia desde hace 25 años. La selección de Italia no brilla desde los últimos 15 años en mundiales, ni ha ido a los mundiales. O sea, vemos la selección de Ecuador, el 90% están jugando en la Premier y son titulares y están en equipos top. O sea, ¿cómo vamos a comparar a un jugador de México que está en la medio elite y que ni siquiera es el titular a 9 titulares que están jugando en la Premier? Creo que si nos cegamos con el amor a México, pues estamos también como aficionados muy mal. Yo mañana espero que, si bien nos va, no nos gane Ecuador por diferencia de 3 goles. O sea, aquí el asunto es, esto es histórico, y es histórico porque yo que he visto más fútbol por edad que tú. Sí. Y Ecuador no estaba a ese nivel. Ecuador no estaba en ese nivel, pero además el asunto es todas las selecciones nacionales en cada ciclo mundialista han sido goleadas, todas, o en las eliminatorias o en juegos de preparación, todas. Y hasta este último mundial no se clasificó. Entonces también es un dato histórico importante, ¿no? Entonces hay que ver mañana cómo... No, y otro dato es que antes nos daba para competirle a Sudamérica. O sea, ahora ya no te da para competirle a Uruguay, a Brasil, a Colombia, a Ecuador, al propio... Y te queda nada más con Bolivia y Venezuela. Sí, Bolivia, Venezuela y eso Venezuela, en un mano a mano, igual y de 3 partidos te gana 2. O sea, creo que esa parte ya nos estamos rezagando, lo que tú decías de Ecuador. Antes no era una potencia, pero en los últimos 10 años han construido unas generaciones que físicamente son muy buenos, o sea, por eso están en Inglaterra. Técnicamente les falta todavía para ser top, pero pues eso lo van a adquirir conforme vayan teniendo los partidos allá. Entonces creo que México sí se está rezagando demasiado en el fútbol, y ahí sí la responsabilidad es de los directivos. Así es. Pues vamos a ver qué sucede el día de mañana en ese juego de México contra Ecuador. Así que pues los invitamos a toda la gente que nos hace favor de vernos, que sean tan gentiles de regalarnos su like, de compartirnos en sus redes sociales, de suscribirse al canal. Y Carlos, nos vemos el próximo día lunes en punto de las 6 de la tarde en una emisión más de Vestidor de la Liga MX. Gracias.